Bien, en el video anterior estuvimos viendo entonces un poco el concepto de diseño como aquel proceso reflexivo, aquel trabajo intelectual que el investigador hace, ¿no? O que cualquiera, pero también nosotros quienes investigamos hacemos, en torno a tomar decisiones vinculadas a la investigación, tanto previas al trabajo de campo como en el trabajo de campo y posteriores, como decíamos, por ejemplo, en la escritura de un informe, de un artículo, de una tesis. Vamos a ver ahora las particularidades de diseño, ya en un sentido más estricto, ¿sí? Del diseño de investigación cualitativa, qué esta modalidad de investigación supone. Es decir, qué tipo de decisiones y qué tipo de contextos de decisión supone la investigación cualitativa. Y en ese sentido, una de las cosas que hemos visto a lo largo de varias versiones del curso es que la idea de investigar que suelen traer los estudiantes de cursos anteriores está fuertemente vinculada a los modelos cuantitativos de investigación. Es decir, modelos donde el diseño, no me animo a decir que empieza y termina, pero está muy atado y es una parte muy importante a la identificación de variables a correlacionar y luego, posteriormente, a extraer datos y conclusiones de esos datos. Pero bueno, básicamente a poder aislar, como se hace en investigación cuantitativa, las variables que intentaré correlacionar y ver si, como en el caso de los diseños experimentales, una hipótesis previa con la cual se arma la propuesta de investigación, en realidad se puede sostener o habría que relativamente desecharla. Es decir, si verifica o no verifica. Hay dos características importantes de la investigación cualitativa sobre la cual pienso ordenar este video y que no son compartidos con los diseños cuantitativos, es decir, dos características de la investigación cualitativa que no se comparten con los diseños cualitativos, que son el proceso inductivo propio de la investigación cualitativa y la ejecución de la investigación en entornos naturales. Cuando hablamos de las particularidades de los diseños cualitativos y a partir de la lectura muy positiva que suelen hacer, también nos pasa que nos dan algunas características sobre las cuales a través de este video pretendo profundizar, así se entiende como el sentido de estos términos. Lo primero que plantean, y con razón, es que las preguntas de investigación a nivel cualitativo son diferentes a las preguntas de investigación de los diseños cuantitativos. ¿Sí? Por ejemplo, en un diseño de tipo experimental que se analiza cuantitativamente, los diseños experimentales se analizan cuantitativamente, son un tipo de diseño cuantitativo, el que es con el que vamos a trabajar, porque es el que mayor contraste nos va a dar respecto de lo cualitativo. Las preguntas pueden ser, por ejemplo, si tal cosa causa tal otra. ¿Sí? Por ejemplo, un mito o un elemento que cuando yo era chico pasaba mucho. Me gustaba leer y a veces para no molestar no leía con la mejor luz y mi madre me rezongaba y decía, a mi hermano le molestaba un poco que yo leyera de noche en el cuarto, porque tenía la luz prendida, aunque no era la luz capaz de arriba del todo. Pero una cosa que me decía mi madre, cuando yo cazaba alguna linterna, me ponía a leer con una linterna en la parte que me tocaba de la cucheta, era no leas con poca luz porque te vas a quedar ciego. Entonces, con un diseño experimental, a lo largo de la vida, se puede hacer a una persona leer 4 años seguidos todas las noches con una linterna, y a una persona, y a otra persona, o a un conjunto de personas, hacerlos leer con condiciones ópticas de luminosidad.
La hipótesis de base sería entonces que frente a condiciones no óptimas de luz o poca luz, la persona se quedaría ciega. Y mediríamos la capacidad de visión, a ver si se está distorsionando o no. Obviamente esto es un ejemplo y tiene connotaciones éticas que no se podría llevar a cabo hoy en día. Entonces, claramente las preguntas de investigación cualitativa responden a otros intereses sobre fenómenos claramente sociales, culturales o de relaciones sociales humanas. Por ejemplo, a conocer una experiencia o un conjunto de experiencias sociales en profundidad, desde el punto de vista de los actores, ¿sí? En la diversidad de formas que hay de vivir ese fenómeno en particular, y o a las dinámicas de negociación, intercambio, cercanía, discusión que pueden haber entre diferentes formas de vivir un determinado fenómeno social. Pero estas características de la singularidad, de la subjetividad, de la particularidad y de la profundidad de la experiencia subjetiva son características de las preguntas de investigación cualitativa. Entonces, suele ser, sí, una característica, pero hay que entender el por qué. Entonces, nos suele pasar en los prácticos que ustedes nos ponen como pregunta de investigación, cuando teníamos prácticos presenciales, por ejemplo, la experiencia con las cebalitas, ¿mejora el aprendizaje de los niños? Si analizamos esa pregunta dentro de ella, ¿sí? Lo que hay es una pregunta de relación causa-efecto. Es decir, ¿tener la ceibalita es una variable de optimización del aprendizaje o no la es? Y la respuesta a ese tipo de preguntas, absolutamente cerradas, solamente como en un diseño experimental, nos permite un sí o un no. Nos permite, de alguna manera, verificar una hipótesis preliminar implícita incluso, como por ejemplo de que las ceibalitas mejoran la capacidad de aprendizaje de los niños que las tienen. Otro elemento que suelen traer ustedes, o que hemos recopilado a lo largo de las diferentes ediciones del curso, es que suelen traer esta cuestión de que las investigaciones en diseños cualitativos son mix metodológicos. Y eso es cierto. Es decir, a diferencia de la investigación cuantitativa, donde el procedimiento de investigación es compartido para todas las investigaciones, tiene una linealidad y una direccionalidad específica, ¿sí? Y una serie de pasos a seguir altamente estandarizados, en investigación cualitativa conviven diferentes paradigmas, conviven diferentes métodos e incluso diferentes perspectivas sobre qué es la sociedad, qué es el ser humano, qué son las relaciones sociales y cómo se deben investigar. Y en ese sentido, a nivel técnico o a nivel metodológico, puede pasar que una investigación se nutra no solamente de un tipo, ¿sí?, de modelo o de diseño, sino que en realidad pretenda, para cumplir con los objetivos de la investigación, tomar técnicas prestadas de otro método, ya sean de análisis, de recolección de investigación, o se complemente, por ejemplo, la realización de entrevistas, muy propia de diseños del tipo de la teoría fundamentada, con el análisis documental, muy propio, por ejemplo, del análisis del discurso, entre otros métodos. Entonces, sin duda alguna, a la hora de poder construir una pregunta de investigación y darle respuesta, en investigación cualitativa, como no hay un protocolo único y estandarizado de pasos a seguir, tenemos la posibilidad, como hacen los artistas, de mezclar técnicas, ¿no? Yo estaba viendo un cuadro que estaba pintando mi pareja, que no es este que tengo, pero que es bastante parecido, donde había empezado hoy a trabajar con óleo. Y en determinado momento de la tarde, le aplicó carbonilla, dibujo de carbonilla encima del óleo seco. En investigación cualitativa nos puede pasar eso. Podemos recurrir a elementos auxiliares de otros métodos o a
mezclar métodos y técnicas de trabajo en función de que sea útil y pertinente a los objetivos de investigación. Y en ese sentido, el mix metodológico refiere a esta condición de apertura estructural propia de la investigación cualitativa, según la cual a la hora de investigar tengo un pool, tengo una caja grande de herramientas y yo debo decidir qué tomar, de qué parte para armar el diseño que yo quiero o la propuesta que yo quiero armar. Eso bajo la idea, recordemos, del diseño como reflexión y toma de decisiones, es decir, diseñar una propuesta de investigación a nivel cualitativo exige entonces reflexionar en profundidad la compatibilidad, lo positivo respecto de lo que puede llegar a aportar para la pregunta, la resolución de la pregunta de investigación, de los diferentes elementos de esa caja de herramientas, ¿no? Cómo yo los puedo articular o no. También se puede hacer un diseño clásico, es decir, elegir por uno de los tipos de diseños o uno de los métodos de investigación cualitativa, como la teoría fundamentada, la etnografía, la historia de vida o el análisis del discurso y seguir los patrones más estándares de esa línea de investigación. Por otro lado, y sobre esto vamos a trabajar fuertemente hoy, porque es tal vez el elemento que más compromete a la idea de diseño como proceso profundo de reflexión para la toma de decisiones en relación a la resolución de una pregunta de investigación, vamos a hablar del tema de la flexibilidad. Una de las características a la hora de plantearnos en los parciales, en los exámenes, características de la investigación cualitativa, que es cierto y que están en la bibliografía que las remitimos, es que los diseños en investigación cualitativa son flexibles. Alguna vez hicimos la maldad de preguntar, no las características de la investigación cualitativa, donde nos ponen que es un mix metodológico, abierto, flexible, multiparadigmático, etcétera, 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 como aprendido un poquitito de memoria, hicimos la maldad de preguntarles, en vez de eso, preguntarles qué quiere decir que un diseño es flexible. No fue horrible. Porque muchas veces pasan dos cosas. O repetimos la idea de que son flexibles, o las ideas que tenemos de que los diseños de investigación cualitativa son flexibles, son un poco cuanto menos ingenuas. ¿Sí? Y se suele reducir equívocamente la idea de que la flexibilidad del diseño cualitativo radica en que en cualquier momento de la investigación pueda hacer cualquier cosa. Y si yo pudiera hacer cualquier cosa en cualquier momento, y eso igual da un producto de calidad y riguroso, no tendría por qué hablar de diseño en esta clase, entendiendo el diseño como la reflexión profunda sobre las decisiones que yo voy a tener que tomar para mantener la coherencia de la investigación. Entonces, sobre la flexibilidad, plantear que sobre todo la flexibilidad se pone en juego en dos niveles importantes. Uno, en relación a la propuesta, o sea, los propósitos de la investigación, sobre qué trata la pregunta, y el proceso de implementación. Y por otro lado, la relación particular de flexibilidad que hay, sobre todo respecto a los dispositivos cuantitativos de investigación, a los diseños cuantitativos de investigación, entre colecta de información y análisis. Entendiendo que en investigación cualitativa se parte de la base que el conocimiento que obtenemos es pasible de ser cambiado en el corto plazo, que no esperamos tener leyes inmutables de la naturaleza y que el objetivo es comprender en profundidad. Lo dejo por acá porque lo vamos a ir trabajando a lo largo de la presentación. Empecemos entonces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que la investigación cualitativa es inductiva? Voy a partir para trabajar las particularidades
de la investigación cualitativa en términos de diseño, dado que es un método inductivo de producción de conocimiento, con el contraste entre los diseños experimentales y los diseños cualitativos. Sabemos que a nivel de las ciencias sociales, particularmente de la sociología, de las ciencias políticas o incluso de la historia, es difícil poder utilizar diseños experimentales, que en otras disciplinas, en otras ciencias sociales y humanas, como por ejemplo en la psicología, sí tienen una larga tradición. La característica principal de un diseño experimental es, la primera es que con los diseños experimentales surge la ciencia. La segunda es que en realidad están diseñados o fueron concebidos para analizar situaciones de la naturaleza, es decir, situaciones de objetos que están por fuera de la dinámica en la cual el sujeto investigador, al cual pertenece el sujeto investigador. Y que dentro de los procesos de investigación experimental, el análisis cuantitativo o estadístico de los datos obtenidos es un proceso por el cual se obtienen las conclusiones. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Marradi y Argenti Piovani, unos autores de metodología de la investigación de Argentina, plantean con claridad la diferenciación entre métodos cuantitativos experimentales y métodos cuantitativos no experimentales. Con el surgimiento de la sociología y de algunas otras ciencias, como también la economía, ciencias sociales como también la economía, vamos a ver que se empieza a hablar de métodos cualitativos, ¿sí?, a secas, para hablar de procesos de producción de conocimiento que se generan a partir de medir relaciones entre variables con datos naturales. ¿A qué le llamamos datos naturales? A datos que no son pasibles de ser manipulados en términos de las variables que los constituyen. Es decir, por ejemplo, un típico diseño cuantitativo podría querer medir la relación que hay, como se hizo muchísimo en la sociología nacional durante la década de los finales de los 90, principios de los años 2000, la relación entre el nivel de alfabetización de la madre de un hogar y el desempeño académico de los hijos. Esto en la sociología de la educación de los años 90-2000 fue fundamental. De hecho, fue un elemento absolutamente importante a la hora de determinados diseños de política educativa, como algunos que se implementaron en lo que se conoció como la reforma educativa de Rama entre el año 95 y el año 2000. 2005 también. Entonces, se toma el nivel educativo, ¿sí? Se hace una encuesta, ¿sí?, un survey, que es como el modelo de instrumento básico de la investigación cualitativa sociológica no experimental. Entonces, se hace una encuesta y o se recaban datos ya elaborados, como por ejemplo un censo, y se ve qué relación existe o qué correlación existe entre el desempeño académico de diferentes niños de una cohorte generacional determinada, ¿sí?, hasta dónde llegaron en el nivel educativo, y el nivel de educación previa de la madre. Y allá se podrá encontrar que existe correlación, ¿sí?, por ejemplo, que a mayor nivel educativo de la madre, no me preguntan por qué era de la madre y no del padre, bueno, por una cuestión a veces de estabilidad en el hogar, etc. Los niños parecerían ser que también llegan a etapas más profundas de la educación que cuando tenemos niveles más bajos educativos en las madres
no estaría pasando. En ese caso, se puede decir, como no se hace un experimento y se la pone a estudiar a la madre y a pasar a más niveles educativos para ver si a partir de que la madre obtiene más logros educativos, también el niño va obteniendo más logros educativos, como no se manipulan las variables, como no se modifican, ¿sí? Se podrá obtener el resultado de que hay correlación entre esas variables o que no hay correlación entre esas variables. A diferencia de los métodos experimentales, entonces, o de los diseños experimentales, donde sí se manipulan variables, y ahora vamos a ver algún ejemplo, a diferencia entonces de los diseños experimentales, vamos a ver que esa correlación no necesariamente es causa. ¿Sí? Esto es un principio fundamental de la ciencia. ¿Sí? Cuando yo era chico, me mandaban al almacén. Yo vivía en un bañario del departamento de Maldonado que tenía 80 personas máximo fuera de la temporada. Y en la temporada tenía 6.000, 7.000 personas sin ningún problema. Y era una zona de bañario, o sea, con árboles, ¿no? Con un cielo abierto, con pocas luces. A veces, a eso de los 7, 8 años, cuando me mandaban de noche, a mí no me gustaba nada que me mandaran. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la luna me seguía. Entonces, cuando yo me movía, la luna se movía. Y eso para mí era un problema. Entonces, como niño de 8 años o de 7 años, lo que hacía era tratar de correr, pero veía que la luna siempre me seguía a la misma distancia. ¿Sí? O incluso a veces probaba quedarme parado a ver si la luna me tomaba de gil, ¿no? O yo la tomaba de gila y la luna seguía. Y no, cuando yo paraba, la luna paraba. En la mente mía de niño, mi movimiento era causa del movimiento de la luna. Sin embargo, que yo me mueva tiene correlación con que yo vea que la luna se mueve, pero claramente quisiera creer que en el ámbito universitario ya no tenemos esas fantasías infantiles, que yo me mueva no es causa de que la luna se mueva. ¿Ah? De hecho, el movimiento de la luna es diferente al de la Tierra en algunos aspectos. Es decir, no se está moviendo alrededor del planeta a la velocidad que me muevo yo ni cosas por el estilo. Pero pensemos ahora por fuera de este pensamiento infantil, que nos sirvió para poder entender esta idea de que correlación no necesariamente es causa. Cuando el VIH se descubre y ni siquiera tenía ese nombre, se encuentra, ¿sí?, en algunas comunidades de gays de diferentes partes de Estados Unidos. Y se le llama la peste rosa. ¿Sí? Y se le llama la peste rosa porque los primeros pacientes fueron varones gays. O por lo menos los primeros que consultaron, etcétera, etcétera. Durante años estuvo el estigma de que el VIH atacaba a los homosexuales, ¿sí? O que los homosexuales éramos más propensos a tener VIH que los no homosexuales. Sin embargo, con el desarrollo, como ahora de la pandemia, ¿no? Con el desarrollo del ciclo epidemiológico del virus, se observó que personas no heterosexuales, no homosexuales, también se fueron contagiando. Y se cambia el concepto de población de riesgo al concepto de conductas de riesgo. Es decir, se sabe a partir de ahí que ser homosexual no es la causa.
En el momento limitado de las primeras investigaciones, había correlación entre la orientación sexual de la persona y el número de casos. Sin embargo, eso posteriormente se modificó. Y hoy todos sabemos de que en realidad el VIH es una enfermedad que no, o es una infección, no es una enfermedad, es una infección, que no distingue orientaciones sexuales. ¿Sí? Y mucho menos que por más que pueda haber correlación cuantitativa, ¿ah? No se puede decir que es causa. Entonces, uno de los principios fundamentales de la ciencia es que correlación no es causa. Yo voy a poder determinar relaciones de causa y efecto solamente si yo manipulo las variables. Volvamos al ejemplo de la lectura. Si yo hago un estudio, entonces tengo un grupo experimental al cual lo pongo a leer en diferentes condiciones de luminosidad, ¿sí? Y voy midiendo la suficiencia óptica, ¿no? El buen sentido de la vista que mantiene o no mantiene. Y un grupo al cual lo sigo midiendo, ¿sí? En los mismos momentos que hago las tomas del grupo experimental, pero donde les prohíbo tajantemente que lean con poca luz, ¿ah? En la medida de que se me queden ciegos los que leen con poca luz, como yo, y no se queden ciegos los que leyeron ni hayan perdido visión, los que no leyeron sin luz, en la medida que yo manipulé la variable y tengo diferentes estados y presentaciones de la variable independiente, leer con poca luz, y de los datos que obtengo con esos diferentes estados de la variable dependiente, en este caso, capacidad de visión, podría llegar a decir que leer con poca luz causa ceguera. Porque lo pruebo desde dos lados. Lo pruebo desde el lado del grupo experimental, habiendo generado unas situaciones artificiales, y lo pruebo desde el lado del grupo control con ausencia, ¿sí?, de la variable leer con poca luz. ¿Sí? Entonces, sobre los diseños experimentales, que son diseños cuantitativos que prueban causa y que además, como decíamos hoy, son casi que la antítesis de un diseño cualitativo. El diseño experimental tiene como meta validar o desechar una hipótesis. El paso inicial en la elaboración de un diseño experimental es, a nivel de la lectura, ¿sí?, de antecedentes, encontrar un hueco de conocimiento para saber si una hipótesis que construyo yo como investigador o que otro ya construyó para unos contornos de delimitación determinados, por ejemplo, no sé, que tomar vitaminas, cuando, a ver, esto, cuando empezó el COVID, habían dicho que, yo no sé si, capaz que sigue siendo así, pero no importa. Me acuerdo que mucha gente arrancó a tomar 3 tazas de café por día. Algunos compañeros míos empezaron a tomar 3 tazas de café por día. Porque decían que tomar temperaturas calientes quemaban el virus, ¿no? Dudo mucho que se haya podido hacer un diseño experimental de eso. En el corto plazo que llevamos de la pandemia, ¿no? A lo sumo sería una observación, pero dudo mucho que un diseño con los elementos de validez se pudiera haber hecho. Pero entonces la gente empezó, o alguna gente empezó a tomar eso. Una hipótesis, entonces, supongamos que eso se hubiese verificado, bien, en realidad tomar café, 3 tazas de café, te hace que sea más difícil que te enfermes de COVID-19. Ahora, una cosa es yo inventar una hipótesis a verificar y otra es ajustar una hipótesis. Entonces, ahora, la medida preventiva de tomar café, ¿funciona igual en varones que en mujeres? ¿Funciona igual en climas templados que en climas fríos?
¿Funciona igual en personas jóvenes que en personas viejas? ¿Sí? Entonces, una de las vías de la conformación de hipótesis puede ser que a partir de la lectura de estudios científicos y de otras investigaciones, yo vea un agujerito que nadie se preguntó y diga, quiero preguntar esta hipótesis, quiero comprobar o desechar esta hipótesis. Otra posibilidad es, dentro de una hipótesis que ya tiene un rango de validez, especificarla, como por ejemplo esto, frente a la hipótesis de que comprobada, no estoy diciendo que sea comprobada, supongamos que se hubiese comprobado, de que tomar 3 tazas de café al día, ¿no? Previene el contagio o el alojamiento del virus en el cuerpo de las personas. Plantearme una hipótesis derivada de esa primera hipótesis ya validada. Como por ejemplo esto, ¿sí? Esto funciona tanto para jóvenes como para personas menores de 40 años como mayores de 40 años, ¿sí? Y ahí me pongo como a investigar dentro de una hipótesis un rasgo de esa hipótesis. Pero siempre la formulación de una hipótesis, como por ejemplo, que es nada más ni nada menos que una afirmación tentativa, tomar 3 tazas de café al día previene el COVID. Eso puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Pero es una afirmación que yo tengo que decir si se puede mantener como afirmación o si la tengo que desechar. Toda investigación experimental parte de la base, ¿sí?, de una hipótesis a comprobar, cosa que no hace la investigación cualitativa. Lo vamos a ver enseguida después. A comprobar, ¿sí? Y el resultado de una investigación cualitativa, cuantitativa, perdón, experimental, ¿cuántos resultados a priori, ¿no?, o en su formulación más radical puede asumir? Es decir, ¿cuántos resultados puedo obtener de la investigación, de una investigación experimental? 2, ¿es verdadera o es falsa? En el medio también existen posibilidades. Pero en términos generales, el resultado de una investigación no amplía, no va hacia ampliar, a buscar particularidades, diferentes formas de, etcétera, como la investigación cualitativa, sino que todo el diseño es un gran embudo para que al final salga una de 2 pelotitas. Valida la hipótesis, no valida la hipótesis. ¿Sí? El trabajo de campo valida la hipótesis, no valida la hipótesis. El segundo elemento de los diseños experimentales con los cuales nace la ciencia, estimades, es decir, la física está hecha con eso, la biología está hecha con eso, la anatomía está hecha con eso, todas las ciencias naturales de principios de la modernidad hacia acá. Recuerden que las ciencias sociales nacen en tanto que ciencias en el siglo XIX, ¿ah? Pero ya hacía 3, 4 siglos o 5 que había investigación experimental. El segundo elemento entonces es que la vía de producción de conocimientos, ¿sí?, es deductiva. Fase 1 me planteo una hipótesis. Fase 2, tomo datos. Fase 3, analizo esos datos. Y finalmente, de los datos voy a deducir, ¿sí? El camino de deducción va de arriba para abajo, ¿ah?, si la hipótesis es verdadera o falsa. Igual que un embudo, ¿sí? Pero entonces, de los elementos hipotéticos paso a los datos, de los datos paso al análisis de datos, y del análisis de datos debo determinar si algo es o no es. ¿Sí? Que es el sentido absolutamente contrario de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa florece, es primaveral, ¿sí?, verdea,
busca particularidades, diferentes formas de sentir y vivir una experiencia, etc. El tercer elemento característico que tienen los diseños experimentales, y por eso estoy contrastando investigación cualitativa con diseños experimentales, es que funcionan en entornos controlados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En psicología, la psicología surge como una ciencia independiente a partir de la emergencia de la psicología experimental y de investigar con los métodos de las ciencias naturales en términos durísimos, más duros de los que se puede llegar a plantear Durkheim, ¿no? Que es algo que ya hablamos, esto de tratar los hechos sociales como si fuesen hechos de la naturaleza, con los mismos métodos, es decir, con los métodos experimentales, investigar qué es la mente. Básicamente de eso trata el surgimiento de la psicología experimental alemana a mediados del siglo XIX. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, muchísimos experimentos tradicionales, ¿sí? Una de las técnicas con las que surge la psicología experimental es la llamada psicometría, ¿ah? Que funciona, cronometría mental, que funciona a partir de la creación de un concepto, tiempo de reacción. Entre un estímulo y una respuesta suele mediar un tiempo. Es decir, entre que yo les pregunto 2 por 2 y ustedes me contestan 4, ¿no? Hay un tiempo de procesamiento mental, ¿sí? Un tiempo de reacción en el cual una caja negra llamada mente procesa datos y emite la respuesta, ¿sí? Este tiempo es dificilísimo de poder observarlo en esta pregunta tan tonta como 2 más 2. Ahora, si yo les pregunto 2 por 5 menos 10, ese tiempo fue un poquito más largo, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto 4 por 4 menos 2 más 5 a la potencia de 2, ese tiempo es mucho más largo. Por lo cual, la hipótesis de que en realidad tenemos una mente que procesa datos, ¿sí? Y que esos datos, de alguna manera, como respuesta, suponen un proceso de elaboración que no son inmediatos a la presencia del estímulo, es decir, de la pregunta mía, que no se puede decir, apenas yo termino de preguntarles, 2 más 5 menos 8 por 4 dividido 16, ¿no? Ustedes no pueden, ¿sí?, darme la respuesta, porque tienen que calcularla y eso sucede en la mente, ¿sí? Son medidos, ¿sí? Y a esa medición se le llama tiempo de reacción. Hay tiempo de reacción simple, tiempo de reacción compuesta. No es una clase de psicología experimental, pero con eso se descubrió muchísimas de las cosas del funcionamiento de esta hipótesis llamada mente que parece que tenemos los seres humanos. Para que eso pueda pasar y tenga validez, una de las cuestiones básicas de cualquier experimento es aislar lo que se llaman variables intervinientes, ¿sí? Que son variables que generan ruido, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo quiero ver en qué medida, ¿sí?, es más fácil. A ver, quiero saber en qué medida el contraste del fondo de algo me permite ver la intersección de dos estímulos con mayor precisión. Entonces, yo pongo 2 cuadraditos, o 2 pelotitas, y le pido a alguien con un programa de computación, y las hago pasar por la pantalla de la computadora. Vienen de distintos lados, y le pido a alguien que en realidad apriete la barra espaciadora cada vez que se cruzan esos elementos, ¿sí? Y en la toma 1 pongo blanco sobre negro. En la toma 2, ¿sí?, pongo
50, pongo 25-75, es decir, un negro, un gris 75%, mucho más cercano al negro total, y un gris al 25%, mucho más cercano al blanco. ¿No? Y ahí veo, y tomo de vuelta, y la persona aprieta el aparatito, ¿no? Aprieta y aprieta y aprieta la barra espaciadora. Yo ahí voy a calcular cuántos fallos tiene, por ejemplo. Y voy a plantear uno que sea 60-40. Y voy a plantear uno que sea 55-45. 50-50 no puedo porque en realidad sería el mismo color y no vería a la persona. Entonces, a partir de esas tomas, veré en qué medida la variable contraste es una variable que es importante a la hora de la variable precisión. ¿Sí? De la ejecución precisa de un comportamiento, como por ejemplo apretar la barra espaciadora. Para eso yo no lo tomo a cualquier elemento de luminosidad. No es lo mismo que yo haga ese ejercicio en el medio de la Plaza Artigas con una laptop y con gente que andan y perros que cruzan y el heladero que grita, ¿sí? Y algún amigo que saluda porque justo está pasando por ahí o te viene a pedir mate, mientras la persona está haciendo el test, que meterlo en una cabina de experimentación aislada térmicamente, aislada sonoramente, sin distracciones del exterior, y además con una luz fija para todos los sujetos experimentales. Cuando yo hago ese experimento en esas condiciones artificiales de entorno controlado, ¿sí? Los resultados ganan validez, porque de alguna manera intenté eliminar todo lo que no fuese contraste para ver precisión. ¿Sí? Todo lo que no fuese estrictamente la variación de contraste para ver qué precisión tiene la persona en la ejecución de la tarea. ¿Bien? Entonces, una característica de los diseños experimentales per se, ¿sí? Y de hecho, un experimento es una situación artificial, tal vez la situación artificial más artificial de la investigación científica. Los experimentos se realizan en entornos controlados. Y en la investigación cualitativa no trabajamos en entornos controlados. Si miramos ahora la ruta, entonces, de los diseños cualitativos, vamos a ver que, número 1, se dan en entornos naturales. ¿Sí? Sea que hagamos entrevistas, podemos hacerlo en un consultorio, la entrevista, supongamos, podríamos hacerlo en una cafetería, en la casa de la persona a la que voy a entrevistar, que es donde vive, por lo cual conoce ese espacio y es muy conocido, muy cotidiano. ¿Ah? Y utilizamos algunos medios, como por ejemplo el hablar, ¿no? El diálogo, que forma parte del repertorio de acciones de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? A diferencia de estar encerrados en una cabina apretando la barra espaciadora de un teclado cuando se mueven dos pelotitas. ¿No? En la vida cotidiana, seguramente, los fines de semana no nos dedicamos a apretar barras espaciadoras mientras se mueven dos pelotitas en una pantalla. ¿Ah? Sin embargo, conversar con los amigos, charlar, contar experiencias, es algo que todos hacemos en diferentes tipos de vínculos. Y en ese sentido, la artificialidad no es un elemento tan destacado a nivel de la investigación cualitativa como lo es de los diseños experimentales. Esto tiene sus consecuencias, que ahora lo vamos a ver. Por otro lado, y más importante, la investigación cualitativa, el conocimiento producido de la investigación por la investigación cualitativa, no parte de una hipótesis para llegar a una respuesta de sí o no, sino que se va completando como un puzzle, ¿sí? Pieza a pieza, movimiento a movimiento. Es decir, parto de un dato, voy agregando datos, ¿sí? Y a medida que voy agregando datos, voy armando un cuadro variopinto de situaciones, con la particularidad de que en la investigación cualitativa
El puzzle no queda armado con forma de cuadrado. Y de hecho, el puzzle queda abierto. Al finalizar una investigación cualitativa, lo que vamos a tener, por ejemplo, de una experiencia como puede ser, cómo es maternar, ¿no? Criar a un hijo en un contexto de privación de libertad, nos va a quedar relativamente abierto. Vamos a haber encontrado relaciones, vamos a haber encontrado el contorno, ¿no? Particularidades de ese tipo de experiencia, pero nada nos va a indicar de que no se puedan encontrar otros contornos, ¿sí? Entonces, si bien el proceso de construcción es igual al del armado del puzzle, donde una pieza va conectando con otra y va armando una figura, esa figura siempre va a quedar abierta. ¿Ah? Entonces, en los procesos, en los diseños experimentales, vamos a tener que el proceso es deductivo. Parto una hipótesis, tomo datos, analizo los datos, y esos datos necesariamente me van a decir si la hipótesis validó o no validó. Va a precipitar, ¿sí? Como hay unos productos asquerosos que le ponen, no sé si vieron alguna vez en una propaganda, que les ponen a la grasa un polvito, aceite, a un vaso de agua con aceite, y eso se genera y hace, ¿no? Y cae, precipita en términos químicos. Bueno, lo mismo. Acá va el camino deductivo hace precipitar una respuesta. En el caso de la investigación cualitativa es inductiva, y por lo cual en realidad es todo lo contrario. No va a precipitar nada, sino que va a ir ampliándose, porque lo que nos interesa a nosotros no es tener una respuesta de si valida o no valida, sino que lo que nos interesa en la investigación cualitativa es conocer en profundidad, en su mayor diversidad, con la mayor, y desde la perspectiva de diferentes actores, es decir, con todos los matices posibles, la forma de experimentar una situación social, un fenómeno o cualquier otra cuestión. ¿Sí? Bien, este elemento de inducción a nivel de diseño va a tener muchas implicaciones, pero dejémoslo por acá. Esta es, de alguna manera, una metáfora gráfica de cómo se construye investigación inductiva en investigación cualitativa. ¿Sí? Se van agregando datos de a uno, ¿sí? Y en este caso tenemos un collage que tiene de alguna manera una cierta coherencia, y donde quien lo hizo, para que no sea simplemente un entrevero y no una comunicación, ¿sí? Un acto comunicativo y artístico, tuvo que tomar decisiones de qué pegar, en qué lugar, cómo recortar, etc. Lo mismo nos va a pasar en investigación cualitativa. Una vez que tenemos la primera ficha, tenemos que pensar cuál va a ser la siguiente ficha que vamos a conectar. ¿Y qué relación guarda una ficha con otra? Si es compatible, si no es compatible. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir armando los datos a partir de la sumatoria de datos que vamos procesando? Es decir, este proceso de agregación, como dice acá en la transparencia, nos va a llevar a lugares particulares e inciertos. ¿Sí? El final de una investigación experimental lo sabemos, son dos, o valida la hipótesis o no valida la hipótesis. El final de la investigación cualitativa no lo sabemos, y de hecho, lo propio de la investigación cualitativa y del investigador cualitativo es tener una flexibilidad y apertura mental que le permita recorrer lugares que a priori no había pensado y llegar a esos lugares. ¿Sí? Esto es un elemento también que muchas veces en las clases nos pasa. ¿Sí? Uno no hace una investigación cualitativa para confirmar resultados. Uno hace una investigación cualitativa para conocer en profundidad, en diversidad y desde la perspectiva de la experiencia de los actores, para encontrar elementos que nunca hubiésemos pensado ni siquiera que íbamos a encontrar. No solo desconocidos, sino que nos sorprendan cosas que no entendíamos, que no se nos pasaba por la cabeza, que podían ser elementos importantes en el fenómeno que estábamos estudiando.
y que sin embargo los actores, a partir de su experiencia, del discurso de su experiencia, por ejemplo, nos plantean como elementos súper importantes. ¿Sí? Y en ese sentido, los diseños cualitativos por inductivos necesariamente son flexibles. ¿Sí? Es decir, en la medida de que una ficha conecta a otra ficha, pero no sabemos cuál va a ser la siguiente ficha, ¿sí? Todo el tiempo el proceso de diseño, entendido como la reflexión profunda de la toma de decisiones que yo voy a hacer, o las decisiones que voy a tomar, ¿sí? Es un proceso constante. El diseño, la reflexión en torno al diseño y la investigación cualitativa no termina cuando yo armo un documento de 12 páginas donde están los antecedentes, los fundamentos, los objetivos de la investigación, las actividades, el cronograma, la estrategia metodológica, los aspectos éticos y los anexos. Que todo eso conforma la propuesta. Sino que en realidad la idea de diseño se va manteniendo a lo largo de todo el proceso de la investigación. Tanto a nivel del trabajo de campo, y vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan ver, de experiencias personales, que yo creo que nutren y que tendríamos que hacer esto como mucho más, hacer un buen podcast de charlas con otros investigadores y dejarlos grabados, un programa de la radio y la regional, ya estoy tirándoles Vivi, Natu, Janu, creo que por ahí, después que lo escuchen, sabe Dios, pero bueno, pero que parte de la cultura científica se hace a partir de conversaciones, de las experiencias de quienes investigan, me parece que es claro. Entonces, en la medida que el proceso de investigación cualitativa es inductivo, parto de una especie de cero e incluso puedo partir hasta un cero teórico si yo pienso en uno de los autores de la teoría fundamentada como Gleiser, ¿sí? que plantea, que se pelea con Strauss, el otro fundador de la teoría fundamentada, que hicieron una investigación en hospitales juntos sobre la experiencia de morir, se terminan peleando porque para Gleiser, que uno busque antecedentes y tenga insumos teóricos previos, hace que se sesgue el proceso y que no sea tan rico. Entonces, no solo que en la investigación cualitativa parte de un relativo desconocimiento y para conocer, y por eso la investigación cualitativa es útil también como investigación exploratoria de un fenómeno poco abordado en la investigación científica, sino que también puedo partir, según Gleiser, debería partir de un cero, de un desconocimiento radical del fenómeno. En mi caso particular, por ejemplo, podría hacer una investigación sobre la carrera moral familiar de los aspirantes astronautas. No conozco ningún astronauta, no sé qué dificultades tienen o no tienen en sus relaciones afectivas y familiares, y por ahí eso sería como idóneo de la perspectiva de Gleiser. Difícilmente yo, que me dedico a investigar sobre el campo LGBT, siendo gay, por ejemplo, podría seguir la perspectiva de Gleiser, porque, como diría Mecchia, en tanto formo parte del propio objeto de investigación, ¿no? Y eso me plantea unas tensiones metodológicas alucinantes que adoro, ya tendría mucho preconocido simplemente por ser Paribanu y no por ser un investigador cualitativo. Bien, otro elemento entonces, necesariamente, como es inductivo, es particular e incierto el camino, no está predefinido con la investigación experimental modélica, sino que el camino se va generando paso a paso, y eso necesariamente supone que los diseños son flexibles, ¿sí? Porque van a ir mutando. Voy a poner ejemplos más adelante. El otro elemento de flexibilidad
tiene que ver con la relación entre los propósitos, ¿sí?, de la investigación cualitativa y la planificación de la ejecución. No solamente por el elemento inductivo, sino también por el elemento de contexto natural de desarrollo de la investigación cualitativa. La realidad en el campo no necesariamente es idéntica a como la previmos en el escritorio a la hora de hacer una propuesta de investigación. Y en ese sentido, entonces, muchas veces la flexibilidad en tanto elemento fundamental de consideración en el diseño de la investigación cualitativa debe estar orientada a mantener una relación de viabilidad material, epistémica o cognoscitiva o ética entre lo planificado y lo que yo quiero tener como resultado. O sea, entre los propósitos de mi investigación y las capacidades de ejecutar esos propósitos tal cual fueron definidos en el escritorio. Pongamos algunos ejemplos. Voy a trabajar con algunos ejemplos personales. Disculpen que estoy tomando mate para quienes están viendo en, Uruguay, en otro país. Esto es Uruguay. Me duele la garganta. Estamos en tiempo de COVID. Me duele la garganta de estar hablando, jóvenes. Esta es la tercera vez, les cuento, que grabo este video. Estoy emocionado. No me graba, no sé. Y esto es un mate, que es una bebida que tomamos los uruguayos todo el santo día, invierno-verano, es una infusión de yerba mate con agua caliente, y que el uruguayo no toma agua, ni té, toma mate básicamente. Hay uruguayos que sí, pero bueno. Y no está mal visto en términos generales. Uno puede ir a una entrevista con el presidente de la República y el presidente estar tomando y cebarse uno porque tiene la garganta seca y ofrecerle a cualquiera. En términos generales, en el Uruguay atraviesa clases sociales y seguramente en otro lugar estaría horriblemente visto, pero bueno, en nuestro país no. Contextos de la globalidad youtuberística. Bien, veamos ejemplos entonces de flexibilidad en relación a los propósitos y la ejecución, a la tensión que se puede dar entre el propósito y la planificación hermosa que yo armé y la ejecución donde no conocemos a priori toda la realidad, por ende, justamente, nos van a pasar cosas. Es decir, si yo armo una determinada propuesta de investigación y quiero que me la financien para conocerla más en profundidad, es porque no la conozco. Y en la medida que no la conozco, los cálculos previos que yo puedo hacer en un diseño que se juega en el orden, no de los diseños estructurados y no de los diseños altamente artificializados, donde yo puedo manipular y debo manipular muchísimas cosas, sino en contextos naturales, relativamente espontáneos o muy parecidos a situaciones de la vida cotidiana, y con actores mucho más complejos que una pelotita que rueda sobre un plano inclinado, necesariamente la ejecución no tendría por qué ser estrictamente igual y va a presentar, ¿sí?, novedades emergentes que voy a tener que resolver. Hay una flexibilidad, por último, que no la planteé en esta transparencia, que tiene que ver con la flexibilidad interna del investigador cualitativo. Es decir, la capacidad de tolerar estas ambigüedades, estos emergentes, y de pensar, de usar el diseño en términos de reflexión profunda sobre la toma de decisiones como un elemento básico a lo largo de todo el proceso de trabajo, tanto en el proceso de campo, tanto en la formulación de la propuesta, como en el proceso de campo, como después en la comunicación, ¿sí?, de los resultados.
¿Pongo esta frase textual o no la pongo? ¿Le identifican a la persona? ¿No la identifican? Etcétera. Entonces partamos del diseño o de la planificación muestral que yo hice para mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría tenía como objetivo investigar sobre los proyectos éticos políticos profesionales del trabajo social y de la psicología implicados en el ejercicio profesional de psicólogos y trabajadores sociales en el campo de la educación pública, particularmente en el campo de la educación primaria, post dictadura. Es decir, ¿qué hacen, no? Los psicólogos y trabajadores sociales, o qué han hecho desde la postdictadura, desde el año 85 hasta el 2013, por decir algo, sin duda hasta el 2015, perdón, hasta el 2013, me confundí. ¿Qué hacen los psicólogos o qué han hecho los psicólogos y trabajadores sociales en las escuelas a nivel profesional? ¿Qué tipo de prácticas hacen? ¿Siempre hacen lo mismo? ¿Qué sentidos le dan? Pero sobre todo, ¿qué sentido profesional y ético-político le dan a su práctica? Y además tenía otro elemento más, como para que sea más complicado, ¿qué relación tienen esos sentidos? Es decir, los posibles proyectos éticos, políticos, profesionales a identificarse con los discursos macropolíticos o de proyecto societario, que es otra categoría, de nuestro amigo Neto, etc. Es decir, ¿qué relación tenían los proyectos éticos, políticos, profesionales, psicólogos y trabajadores sociales del campo educativo que trabajan en la escuela, con respecto a los proyectos societarios del proyecto país que diferentes épocas históricas han tenido? Entonces, les cuento mínimamente para que tengan idea. Esto surge porque yo trabajaba en esos programas, yo era uno de esos trabajadores del campo educativo, y sentía una cosa re loca, que era que todo el tiempo mis colegas, psicólogos y trabajadores sociales, vivíamos hablando del cambio, porque nuestro trabajo produce cambio. Y a mí no me quedaba claro cuando hablaba con los colegas de qué cambio me hablaban. Cambio en el sentido de que la clase se portaba mejor, cambio en el sentido de transformar las condiciones de relacionamiento de la institución educativa, cambio en el sentido de intervenir en una matriz de protección que generara mejores condiciones de vida de los estudiantes dentro, fuera o dentro y fuera de la institución educativa. Cambio en el sentido de colaborar al cambio de estructura social, cantar la internacional y de venir al socialismo. Todos teníamos un discurso sobre el cambio, de que la psicología y el trabajo social eran elementos de cambio, y que el trabajo social y la psicología que se desarrollaba en las escuelas o en las intervenciones de estos profesionales en las escuelas eran un elemento importante para el cambio institucional, pero en realidad nunca quedaba claro cuál era esa idea de cambio. Es decir, cuál era el imaginario ético, político, profesional sobre el cual sostenían sus prácticas en los sentidos derivados de su práctica. Entonces, en ese sentido, fue que me propuse hacer esta investigación. Y lo quise hacer con 3 programas que tenían 3 momentos diferentes a nivel histórico. En primer lugar, un no programa, es decir, la experiencia de algunos psicólogos y trabajadores sociales que trabajaron en sujetos o adscriptos a inspecciones departamentales, sobre todo al comienzo de la democracia, ¿no? A la vuelta a la democracia en 1985, muy involucrados, por ejemplo, en el desarrollo de algo que ahora a nosotros nos parece relativamente natural y que siempre existió y que seguramente los más jóvenes hayan pensado que siempre existió, como la educación preescolar.
Yo soy hijo de haber nacido casi adentro de una escuela, por así decirlo. Es decir, creo que desde los 2 o 3 años estoy escolarizado, y eso no era para nada como en el año 77 cuando yo nací, 79 cuando fui por primera vez a la escuela. ¿Sí? Cuando yo iba a la escuela, los niños podían empezar en primero. Seguramente eso los más jóvenes de la clase no esté pasando. Incluso, de todos modos, se está discutiendo ahora, les cuento, sobre si se sigue con este modelo de que la enseñanza preescolar sea relativamente obligatoria y se estimule. Entonces, al comienzo de los años de la vuelta a la democracia, en el año 85, la educación preescolar no solamente que no estaba universalizada, sino que además no había condiciones de universalización, pero además tampoco estaba estimulada desde el Estado. ¿Sí? Todos los que íbamos, en términos generales, a los 3 años a jardinera, ¿no? a jardín de infantes, en el 98% de casos, me animaría a decir, éramos de la educación privada. Es decir, los jardines de infantes que uno conseguía eran de la educación privada. Y estaba muy bien visto por las clases intelectuales progresistas del Uruguay, mandar a los niños a los 3 años, a los 2 años, cuando nadie los mandaba, pero bueno. Entonces, programa 1, la experiencia de estos técnicos, postdictadura, enseguida después, y que estaban vinculados a la inserción del trabajo social y de la psicología como una disciplina complementaria y positiva en extender la capacidad de educación. Programa número 2, programa de fortalecimiento del vínculo escuela, familia y comunidad, elaborado en el año 1998-1999, o que comienza en 1998-1999, en el marco de la reforma educativa de Germán Rama, la segunda administración de Julio María Sanguinetti, Partido Colorado. Y en el marco de la financiación con préstamos internacionales, por un lado, y de la ejecución de los componentes de la reforma educativa por elementos que no formaban parte de la estructura orgánica de la Administración Nacional de Educación Pública, sino por la creación de instituciones bypass, como MESIFOD, MECAEP, etcétera, que jugaban en la frontera de ser la NEP y no ser la NEP, y desde donde se impulsaban los componentes de la reforma. Y por último, el tercer programa, Escuelas Disfrutables, del año 2008, en la primera administración de Tabaré Vázquez, gobierno del Frente Amplio, donde la incorporación masiva de psicólogos y trabajadores sociales se hace ahora sí de forma por concurso efectivo y por ende, en términos generales, ad vitam, ¿no? O sea, hasta que la vida dure, en principio, dentro de la NEP. Es decir, los psicólogos ya no trabajan para una agencia bypass como MESIFOD, o no son contratados con la plata de la bolsita de la merienda, sino que pasan a ser un componente institucional de la institución educativa y de su organigrama. Entonces yo quería ver estos 3 tiempos históricos, si había mutaciones en cuanto a los sentidos de lo que debía ser, hacía o no un psicólogo, y todo lo que ya expliqué. Para poder conocer eso, yo me planteé muy positivistamente, muy cuantitativamente, muy experimentalmente, un diagrama altamente basado, de muestra, ¿no? De entrevistas a hacer, altamente basado en la neutralidad y casi que el muestreo representativo. Veamos la tabla entonces. Teníamos programa 1, programa 2, programa 3. ¿Sí? Yo creo que por acá hay. Bien. Vamos a hacer chirimbolos. Ay, no, qué feo. ¿No se puede cambiar el color? Ah, sí, se puede. Tin, borrar. Perfecto. Formato, vamos a poner para esto un naranja. Este es lindo. Dibujar. Y vamos a poner un trazo sobre eso. Entonces, tenemos programa 1, programa 2,
programa 3, ¿sí? Y 3 niveles de entrevistados que tenía ganas de entrevistar, que cualitativamente eran diferentes, es decir, estaban ubicados en diferentes lugares del proceso de trabajo, por lo cual yo preveía que me iban a dar diferentes perspectivas de la experiencia. Por un lado, informantes calificados, básicamente vinculados al proceso de creación de los programas en cuestión, ¿sí? No necesariamente los creadores, pero personas muy cercanas a los creadores o responsables últimos de los programas implicados. Segundo nivel, operadores medios. ¿A qué les llamábamos operadores medios? Coordinadores territoriales. Es decir, psicólogos o trabajadores sociales que trabajaban coordinando, supervisando, acompañando en la cuestión también de gestión, la labor de otros psicólogos que trabajaban en el nivel 3, operadores de campo. Operadores de campo como aquellos psicólogos o trabajadores sociales que trabajaban directamente en las escuelas con los maestros y tenían la transformación de procesos educacionales como su objeto de trabajo. ¿Sí? En el caso de los operadores medios, su objeto de trabajo era formar, supervisar, controlar el trabajo de los operadores de campo. También hacían intervenciones, pero mínimas. ¿Sí? Y para esto yo tenía, bueno, 1 o 2 optativos, informantes calificados que no importaban su profesión, porque no necesariamente iban a ser todos de la misma profesión, incluso podrían ser actores políticos y no técnicos profesionales. Y por otro lado, yo quería entrevistar del programa 1, ¿sí? 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales. Porque uno solo me va a sesgar. Lo cual en un nivel es cierto, ¿sí? Pero esta cuestión como de la muestra representativa estaba en el fondo. 2 operadores medios, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales. Total, 4 por 3 programas, 12 entrevistas. Esto es entre 3 y 6, y esto... Y finalmente, en los operadores de campo, 2 psicólogos también, 2 trabajadores sociales, ¿sí? Por el programa 1, otros tantos por el programa 2 y otros tantos por el programa 3. Total, otras 12 entrevistas. Total, de la muestra prevista, entonces 12 y 12, 24, y vamos a ponerle 27 en el caso de que fueran solamente 3 entrevistados de la primera cuestión. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo presenté esto, me lo aprobaron, parecía coherente, todo estaba equilibrado, en ningún programa había ninguno más y en el otro menos, todo lo neutro y lo experimental y la cuestión de la construcción de la muestra en dispositivos experimentales y cuantitativos, ¿no? Casi esto de que era representativo y tal. Y de hecho, otro elemento, estos psicólogos tendrían que ser, además, o trabajadores sociales, lo que a mí me interesaba era que los del programa 1 solo hubieran trabajado en el programa 1, ¿sí? Los del programa 2 solo en el programa 2, los del programa 3 solo en el programa 3, y que en realidad entre ellos hubiera una pared enorme, de forma tal que me contaran lo más puro y lo más objetivamente la realidad para después yo comparar. ¿Qué aconteceu? Rojo. Informante calificado en términos como de operador político, proceso de producción del programa, ¿no? En el año 85, la dictadura destituyó muchísimos maestros, entre ellos inspectores y tal. Que una vez que se volvió a la democracia, volvieron a tener sus cargos y que estuvieron fuertemente implicados en las tareas de reconstrucción del sistema educativo
al menos desde una mirada más republicana y no desde la mirada que le había dado el gobierno cívico-militar de facto de la dictadura uruguaya. Ergo, estamos hablando de personas que tal vez en el momento, en el año 73, tenían, si eran inspectores y estaban ligados a eso, 35, 40 años, más 12 años de dictadura fuera de su cargo, más 1 o 2 en que retoman sus cargos, y son esos que son bastante vanguardistas, abiertos, con un sentido bastante progresista, republicano y de matriz social, de un Estado benefactor, en el buen sentido, de protección social fuerte, de una matriz de protección social fuerte, los que dicen, con los maestros solos estamos pudiendo renovar la educación y meterle frente a una sociedad que había descubierto un fenómeno que era la infantilización de la pobreza, que el 50% de los niños vivían en hogares pobres, nacían en hogares pobres. Eso se descubre entre el año finales del 70, principios de los 80. Entonces, cuando en el año 2013 para Iván Freitas se le ocurre investigar esto, aquellos que diseñaron estas experiencias, a que no saben qué. A ver, escribamos acá. Bueno, vamos a acordarlo para que entiendan. RIP, Reset in Peace. Es decir, estaban muertos. Entonces ahí la muestra se me empezó a complicar. Es decir, dificilísimo. Nada, si yo quería tener comparación entre esto, ya esta cosa tan higiénica que yo tenía hecha, resulta que se me empezó a descuajeringar. Voy a borrar todo. Segundo nivel, interesantísimo, que me pasó. Este programa sí tenía... Ay, ¿qué es esto tan lindo? Vamos a probar. Ay, me encantó esto. No, no, esto es para simplemente... Bien, acá. Este programa sí tenía esta división entre operadores de campo y operadores de nivel medio, coordinadores. Pero a que no saben qué. Y esto es lo más loco, es que cuando yo lo diseñé, yo ya lo sabía, pero no me di cuenta. Era un choto. Este tenía un solo coordinador nacional para todos los equipos. Es decir, habían algo así como 100 psicólogos y 100 trabajadores sociales y solamente una persona que los coordinaba a nivel nacional. No habían operadores intermedios. Y este tampoco, porque en realidad no era una estructura que estuviera tan fuerte. ¿Sí? Y finalmente, tenemos que en este programa los operadores de campo, en realidad, y esto yo no lo sabía porque casi no había documentación escrita, hayan sido dos personas en la experiencia que a mí me interesaba analizar. Después, ya más adelante, empiezan a aparecer otros psicólogos asociados a las inspecciones departamentales. Pero en el inicio, en el año 85 y por muchísimos años, eran pasas en comisión de psicólogos de alguna otra institución pública o de trabajadores sociales, y básicamente eran dos, un trabajador social y un psicólogo. Por lo cual, esta cosa de los dos psicólogos y los dos trabajadores sociales, caput. Pero vamos a buscar otro color hermoso. A ver si puedo. Alguno lindo que se vea. Este violeta. Sumemos un otro problema. Yo quería que este de acá solo hubiera trabajado en este programa, o estos de acá.
Lo mismo para los otros programas, ya que no saben qué. No existían psicólogos o trabajadores sociales que hubiesen trabajado en un solo programa. Por lo menos no de fácil acceso, o sea, yo no fui encontrando. Probaba con uno, probaba con otro, probaba con otro, probaba con otro, y resultó ser que en términos generales, quien había trabajado en este programa como trabajadora social, también había trabajado en este programa como psicóloga, como trabajadora social. O incluso podía haber trabajado en los tres, o incluso podía haber trabajado en estos dos. Es decir, que esta cosa heredada en el diseño previo de esta investigación, que siempre tenemos esa cosa de lo cuanto más aislado todo, mejor, ¿sí? Propio de la herencia de los diseños experimentales, en este campo no era posible. Y no era posible porque los contornos del campo no habían sido así. De modo tal que hay un primer resultado de mi investigación en el proceso de trabajo de campo, antes de entrevistar a nadie, que es que la forma de organización de estas experiencias suponía un trasiego de trabajadores de una experiencia a otra. Y que de alguna manera los programas que iban apareciendo no se constituían con actores del todo nuevos, sino que en gran parte tenían actores que ya habían trabajado en una experiencia anterior. De modo tal que si la escritura de los programas era revolucionaria de una respecto a otra, o si tenía intenciones como de cambiar enormemente la fórmula anterior, en términos de los profesionales que lo llevaban adelante, eso era absolutamente ficticio. Y bueno, y después lo dicho o lo obvio, que es muy difícil poder implementar una novedad total con personas que vienen con otras experiencias. Si hubieran agarrado todo gurises de 24 años que nunca trabajaron en ningún otro lado, capaz que es más fácil generar la novedad total. Pero no es el caso. Entonces pasemos, si podemos, tengo que eliminar esto, ¿se ve acá? Perfecto. Entonces tuve que armar un diseño nuevo de muestreo, ya aprobado la propuesta, ¿sí? Que me permitiera a mí, de alguna manera, colectar información. Entonces armé esta segunda propuesta de trabajo. 1 o 2 informantes calificados, a sabiendas de que en este ya no había nada, ¿sí? Vamos a volver con el lápiz, me encantó el lápiz, ¿sí? A sabiendas de que en este no había nada, ¿sí? Va a tener que ser este. Y ahí armar con un psicólogo y un trabajador social, esto se fue cambiando en el medio, uno que hubiera haber intentado que hubiera trabajado todo, psicólogo, trabajador social en todos, y lo mismo en que hubiera trabajado como operador medio en 2 de los programas, ya sea en el 1 y en el 2, o en el 2 y en el 3. Y lo mismo respecto al anterior. ¿Sí? ¿Qué pasó con este diseño? Bueno, yo lo empecé a hacer, ¿ah? Pero me siguieron apareciendo cosas. Lo primero, para mí esto, en términos de mi objeto de investigación, los informantes calificados me iban a dar un contexto. Sin embargo, terminaron siendo quienes más claves sobre la relación entre proyectos éticos políticos de los psicólogos y trabajadores sociales y los proyectos societarios de cada uno de estos momentos históricos me dieron. Entrevistas que supieron durar 3 horas, hablando, por así decirlo, de educación, de política profesional y de política educativa. Riquísimas. Más allá de la anécdota de cómo era ir a la escuela. Que en última instancia estaba mucho más cerca de mi pregunta de investigación que el de recuperar la experiencia sensible de
cómo era trabajar en la escuela. Ese no era mi objetivo era identificar diferentes tipos de proyectos éticos políticos profesionales implicados en la labor de estos técnicos y su relación con los proyectos societarios. No era conocer la experiencia individual de trabajar allí, las dificultades. Eso ya estaba reportado por alguna otra investigación, de hecho. ¿Sí? ¿Qué me pasó a nivel medio? Bueno, lo mismo que acá, se ve que de esto me di cuenta después, habían lugares donde no habían niveles medios. ¿Ah? ¿Qué me pasó con los operadores de campo? ¿Qué me pasó con los operadores de campo? Es que la muestra me saturó relativamente temprano. Como muchos habían participado en los mismos programas, dos cosas. Número uno, tres cosas. Número uno, el relato no venía en bruto, sino que me planteaban, ya de base, al haber trabajado en más de un programa, me planteaban conclusiones propias. Había una preelaboración, ¿no? Una elaboración previa de análisis que no tenía necesariamente que ser yo, donde en realidad que me contaran cómo era un día en la escuela no aportaba nada. Es decir, no empezaban por ahí los entrevistados. Los entrevistados empezaban por 4 escalones más arriba en términos de abstracción y de conceptualización de los que yo había previsto. Entonces, las entrevistas, por más que habían contextos distintos, planteaban un pool relativamente limitado de perspectivas en torno a la evolución de las políticas educativas, de la inserción de psicólogos y trabajadores sociales, y por ende de perspectivas ético-políticas profesionales asociadas a esas prácticas. Segundo elemento, como les decía que se cruzaban y habían participado muchos en muchas experiencias en común, el relato del trabajador de campo, de lo que sentía, de las dificultades, de los procesos que se vivieron, empezó a repetirse mucho, porque también el análisis de comparación de los elementos se repetía muchísimo. Es decir, entre una entrevista y la otra no lograban que hubiese demasiadas diferencias, sobre todo en aquellos que fueron siempre trabajadores de campo. Y el tercer elemento, recontra, importante era que yo jugaba con esto de un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo, un trabajador social. Y en realidad, en estos dos programas, o en este segmento, ay, qué tonto, les pido disculpas. En este segmento, los psicólogos y los trabajadores sociales trabajaban juntos en una unidad llamada equipo multidisciplinario. ¿Y qué pasó? Lo que dice por acá. La disciplina de origen aportaba elementos apenas sensibles al análisis que hacían sobre el rol dentro del sistema educativo. Es decir, describían su rol como psicólogo a partir de describirse como miembro de un equipo multidisciplinario, de un programa, ¿ah? Y no necesariamente la variable ser psicólogo o ser trabajador social era una variable determinante. Todos los relatos que contaban, tanto psicólogos como trabajadores sociales, eran relatos de miembros del equipo interdisciplinario y no de psicólogo o de trabajador social. Por lo cual, esta división entre psicólogo y trabajador social estaba descompuesta, ¿sí? O no era una diferenciación significativa, ¿ah? Porque la propia estructura del programa donde trabajaban y la organización del trabajo
no era, para esa organización de trabajo, no era significativa mayormente, ¿sí? La disciplina de origen. De incluso en este programa se incluyó algún día un psicólogo y progresivamente nos fue abriendo la cancha. Pero el acuerdo fundante era que no entraran psicólogos porque los psicólogos hacíamos test. Tenía que ser, para innovar, tenía que ser todos trabajadores sociales. Pero como no pueden vivir sin nosotros, bueno, pasan estas cosas. Entonces, había una sinergia fuerte a nivel... y un último elemento, además. Yo utilicé los fundamentos de Strauss y Corbin, de teoría fundamentada, y básicamente hacía una entrevista, la analizaba, hacía una entrevista, la analizaba, hacía una entrevista, la analizaba. De modo tal que mi sensibilidad teórica, está por acá, a ver, bueno, más finito, vamos a poner más finito, porque si no, no queda bien esto. Por favor. Mi sensibilidad teórica, de entrevista a entrevista, además de la lectura de documentos, que incluso me aportaban los propios entrevistados, yo me iba con carpetas, con la bandeja de mail llena de documentos que me habían mandado, de sus experiencias de trabajo, desde fotos hasta sistematizaciones de experiencias. Entre una entrevista y la otra, mi sensibilidad teórica crecía exponencialmente. De modo tal que yo no aplicaba el guión a rajatabla como debe ser en investigación cualitativa. En investigación cualitativa, esta cosa de que dicen hacer entrevistas y llevan 10 preguntas numeradas del 1 al 10 y las hacen a todos los entrevistados en el mismo orden, no tiene nada que ver con la entrevista. Porque el objetivo de la investigación cualitativa es conocer en profundidad la pluralidad, ¿sí?, de formas de experimentar un fenómeno, de puntos de vista, desde la mirada plural también de los actores, tomando en cuenta las relaciones de esos actores en el campo y describiendo un contorno, ¿sí?, no definible a priori, por lo cual el investigador cualitativo lo que tiene que hacer es intentar trabajar en profundidad y buscar nuevos contornos no previstos. Por lo cual, la metodología de esas 10 preguntas numeradas del 1 al 10 y hacérsela a todo el mundo no tiene nada que ver con un instrumento de investigación cualitativa. Entonces, como les decía, ya fuera por la lectura o por el análisis de la entrevista, por el análisis y la lectura y análisis de elementos para entrevista, ¿no?, o derivados de la entrevista que me aportaban los entrevistados, mi sensibilidad teórica y mi comprensión de los fenómenos aumentaba. De modo tal que las entrevistas a veces obviaba que se extendiera la redundancia en fenómenos que yo ya tenía más que claros. O incluso hacía cosas como, por ejemplo, en alguna entrevista me plantearon tal cosa. ¿A ti qué te parece? ¿Sí? Es decir, ya tenía como ganado, si eso ameritaba, y eso lo podríamos hablar en un práctico o tal, porque eso así, pero entonces mi sensibilidad y mi comprensión del fenómeno había aumentado, lo cual hizo que, si voy al anterior, ¿sí? Si voy a esta diapositiva, tenía 27 entrevistas. En esto tenía 6 y 6, 12, más 3, 15 entrevistas. Mi diseño de investigación terminó con 9 entrevistas. Es decir, no la mitad, pero menos de la mitad, y sin duda alguna mucho menos de... eran entrevistas que en algunos casos duraron 3 horas, con pausas en el medio, para tomar alguna limonada. Era gente que yo ya conocía en muchos casos, que además era un reencuentro de compañeros de trabajo, que con muchos nos apreciábamos muchísimo y no nos veíamos porque la vida nos había llevado a diferentes ciudades o cosas por el estilo.
y que igual, en el marco de eso, y con el compromiso tanto del entrevistador como del entrevistado, de trabajar en pro de los objetivos de la investigación, eran entrevistas que tenían un volumen informativo y una diversidad de elementos que terminaron siendo reportados en una tesis de 300 páginas, cuyo original era de 500. Es decir, un volumen de datos a interpretar, a contextualizar, a particularizar, a señalar, enorme, que en términos de saturación ya no había lugar para más entrevistas. ¿Sí? Porque de hacer una, dos o tres entrevistas más, aquello explotaba allá. Sobre todo en una investigación que en realidad tenía poquitos antecedentes en alguno de los programas y tal. Entonces, la verdad que era como un avance bastante sustantivo respecto de lo conocido. Entonces, aquí, dos elementos. Número uno, flexibilidad, propósitos, ejecución. Yo quería conocer esto. Ahora, la metodología previa que me había planteado en términos del diseño, del diseño muestral, no tenía nada que ver, no con lo que era posible, sino con el campo en sí. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad tiene que ver con poder tomar decisiones, en este caso, que preserven lo más posible los propósitos de la investigación. Pero al mismo tiempo basado en una reflexibilidad metodológica propia del diseño, es decir, diseñar, ¿sí? Cómo reflexionar profundamente en torno a un sistema de toma de decisiones. Y todas las decisiones que yo fui tomando a lo largo de este proceso, las tuve que informar después, porque de alguna manera eran también datos de investigación. Entonces, a la hora de describir la metodología, por más que yo ya había presentado una propuesta, tuve que describir lo que propuse y lo que hice y explicar por qué fue que hice, explicando al mismo tiempo que las decisiones metodológicas ciertos resultados, como por ejemplo que la división entre operadores de campo y operadores de nivel medio solamente existió en un programa, como que la variable, esto tal vez es como lo más, un resultado genial, que la variable o la dimensión, disciplina de origen, o profesión de origen del entrevistado, casi no tenía peso en el testimonio. Y que en realidad, esto de hablar de psicólogos y trabajadores sociales como si hubiese una brecha y además se pudiese comparar, no tenía mucho fundamento en el campo tal cual. Era psicólogos y trabajadores sociales y podría ser o trabajadores sociales porque se concebían, como ya les dije, como miembros de un equipo multidisciplinario. Segundo, este es más cortito. Pueden hacer una pausita acá y retoman dentro de dos. Segundo ejemplo de flexibilidad en el diseño. Una investigación sobre jóvenes que salen del armario en el año 2012 en la ciudad de Montevideo. No que salieron en el 2012, sino hicimos una investigación en 2012 sobre procesos de salida del armario en jóvenes montevideanos. Gays, lesbianas, bisexuales y trans. Gays, lesbianas y trans, en principio. Bien, para eso nos propusimos una clásica estrategia muestral en investigación cualitativa, que es el muestreo de bola de nieve. Acá le pongo otros nombres, exponencial no discriminatorio, no importa. ¿Qué es un muestreo de bola de nieve? Bueno, yo elijo, consigo un entrevistado y le pido a ese entrevistado que me recomiende 1, 2, 3 entrevistados más. Y a su vez esos 1, 2, 3 les hago las entrevistas y les pido que me hagan tal como figura. Aquí, ¿no? Chuc. Ah, qué lindo. Me gustó esto. Tal como figura. Aquí, ¿sí? Entonces, me va presentando otros dos y por eso, y se va armando, por eso la metáfora de la bola de nieve que empieza con un copito que recluta a otro copito, que recluta a otro copito que termina siendo una avalancha. ¿Sí? Todo perfecto.
Genial. Hacíamos, Juan nos dio a Pedro y a María, María nos dio a José y a Lucía. ¿Ah? Y vamos haciendo, genial. Hasta que en un momento de evolución de la bola de nieve, 3 entrevistados diferentes y casi que al mismo tiempo, en la misma semana, nos recomiendan que hablemos con una persona. ¿Por qué? Porque en términos generales la comunidad LGBT, por más que fuera 2012 y no sé qué, y en el marco de edad, tiene sus límites, incluso en Montevideo. Ni que hablar en Salto. No despreciativamente, sino en términos como de N, ¿no? De N no, del universo de la población disponible para entrevistar. Entonces, 3 entrevistados nos señalaron a una persona. Aquí, a ver, esto es celebrable. En una investigación cualquiera, si María, Juana y Pedro te indican a Santiago, vos sos feliz, porque decís, este Santiago tiene un montón de cosas para decir, debe ser copadísimo hablar con él, por algo me lo remiten. Además de que pasó de entrevistado a informante calificado, porque si todo el mundo nos manda a hablar con él, el testimonio de Santiago es copadísimo. But, vieron que todos son blanquitos y este está en verde. Santiago, que no se llamaba Santiago, era la pareja de un miembro del equipo de investigación. Por un lado, entonces, a Santiago nos lo recomienda todo el mundo. Y el testimonio de Santiago parece ser clave en la investigación. Por el otro lado, ¿sí? Santiago es la pareja de uno de los investigadores del equipo y se plantea la cuestión de, ¿renunciamos a Santiago? Aparte, fue un momento en que estábamos medio estancados. Todavía, entonces, lo que se presentara, éramos felices. Y se dio toda esa sinergia, ¿no? Y las personas trajeron hasta que ese miembro pone arriba de la mesa, en realidad es mi pareja, ¿no? Se entiende más o menos la situación. Entonces, por un lado, el testimonio de Santiago parece que está buenísimo. ¿Lo descartamos o no lo descartamos? ¿Sí? Por el otro lado, ¿ah? Es la pareja de un miembro del equipo. ¿Cómo organizamos el trabajo? ¿Hacemos la entrevista y no le decimos a él de que habló el novio? ¿Analizamos nosotros la entrevista y después cómo la procesa? Es decir, ¿cómo mantener esa frontera? Por más que estén los dos de acuerdo, ¿es ético que, y por eso hablábamos de elementos de conocimiento, ¿no? Elementos a mantener a nivel de la viabilidad cognitiva o epistémica y elementos de viabilidad ética. ¿Es ético que Juancito analice la entrevista de su pareja? Yo le voy a contar el resultado de esta disquisición maravillosa. Lo que sí en investigación cualitativa, a diferencia de investigación cuantitativa, como analizamos en profundidad, densamente, la experiencia subjetiva desde el punto de vista de los actores, si esto fuese un diseño experimental, no había ningún problema, porque en realidad, cuando pasaban los cuadraditos de los que hablábamos hoy, metíamos a Santiago adentro de ahí y no teníamos ni idea si era el 73 o el 45. ¿Sí? No sabíamos quién era, no teníamos cómo determinar, porque la computadora nos iba a dar un montón de tiempos de reacción de la prueba desarrollada dentro de la cabina por Santiago, le iba a asignar un número, posiblemente aleatorio, no nos iba a poner a qué hora del día se hizo, yo qué sé, H, no importa. O supongamos que en realidad es la pareja de uno de los investigadores que no soy yo agarro, saco los elementos de identificación como qué día y a qué hora se tomó, que por lo general digo, posiblemente para ese experimento no serviría de nada, y sin embargo MATLAB te lo va a tirar, y listo, y se puede analizar, no pasa absolutamente nada, porque Santiago, en un diseño experimental, no es Santiago.
es un miembro más de la especie humana, simplemente. Está completamente subjetivado por el propio diseño cuantitativo o experimental de investigación. Perdón. Sin embargo, en investigación cualitativa, Santiago tiene sentido en tanto que Santiago y su experiencia de vida. ¿Sí? Entonces, importante entender que esta transparencia la voy a anular, entender que el concepto de flexibilidad, o que de alguna manera, por algunas cuestiones, y estas dos que resalté al principio, la inductividad del proceso, el proceso inductivo a través del cual se produce el conocimiento, la investigación cualitativa, por un lado, y el despliegue en situaciones poco artificiales, por lo menos, si no naturales, ¿no? Poco artificiales, genera que no exista posibilidad de diseño cualitativo de investigación sin flexibilidad de proceso. Ahora, quiero ser insistente en esto. Eso no quiere decir que yo pueda cambiar cualquier cosa en cualquier momento y que sea un oportunista. Es diferente, flexibilidad de oportunismo. ¿Ah? Y por ejemplo, no me pare a pensar junto con el equipo de investigación si incorporamos a Santiago o no incorporamos a Santiago dentro de la muestra de la investigación en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería diseñar en el marco de un diseño flexible, como el de e inductivo, como el de la investigación cualitativa? Sería, de alguna manera, mantener una articulación lógica entre los componentes. Esto es textual de Mendizábal en el texto de Vasilakis, mantener una cierta articulación lógica entre los componentes de la investigación, los propósitos, los métodos, los criterios de calidad, los fundamentos epistemológicos y la propuesta de investigación, en un horizonte o en un territorio de desarrollo de la investigación de corte no artificial e inductivo, donde eso, cual placas tectónicas, se va a mover todo el tiempo. ¿Sí? Diseñar, entonces, tiene que ver, capaz, mucho más con esta metáfora que quiero presentar aquí, de lo que hace un DJ, que ecualiza para que entre un tema, salga otro, y la mezcla vaya teniendo sentido, ¿sí? La composición final vaya teniendo sentido, como se ve ahí en las manos, adelanta un poquito una cosa, saca otra, pero todo producto de tomas de decisiones reflexionadas y no la reducción, como también trabaja Mendizábal, de la idea de diseño a la formulación de ese documento administrativo, burocrático, imprescindible, pero administrativo burocrático, llamado propuesta. ¿No? Tal vez ahí, cuando lean el texto entonces de Mendizábal, dentro del texto de Vasilakis, ¿sabes? El capítulo 2 de Estrategias Cualitativas de Investigación, entiendan un elemento fundamental para la investigación cualitativa, que es no confundir propuesta con diseño. ¿Por qué? Porque el diseño en investigación experimental casi que termina una vez que se elabora la propuesta. Y sin embargo, en investigación cualitativa, eso no se acerca en absolutamente nada. Bueno, dejo por acá este video. Ha sido largo, pero espero que les sea de utilidad. Como siempre, por favor, lea la bibliografía. Seguramente al finalizar el módulo vamos a tener un vivo para aclarar respuestas y nos mantenemos en contacto.